Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es: la cruz elimina la conciencia de pecado. Cuenta una historia de un hombre que brindaba servicios de seguridad a una empresa. Este transportaba grandes sumas de dinero y un día él sustrajo $200,000 de esta empresa y los escondió en su casa, y la empresa, al ser informado de la pérdida de este dinero, lo despidió a él y a 2 trabajadores más. Él se fue a casa, ya había escondido el dinero, pero había un problema en su mente, había un problema que su conciencia lo acusaba día a día, lo estaba afligiendo, le decía: has robado, y mira, por tu causa han sido despedidos 2 trabajadores inocentes. Ellos no tenían culpabilidad y tú has sustraído ese dinero y mereces ser castigado por ello. Y con eso su conciencia lo acusaba día a día, y él no podía vivir tranquilo, en paz. Podía tener el dinero, pero el dinero no trae la paz. Lo que ocurrió es que este hombre dijo: prefiero irme a la cárcel y no vivir en una situación de aflicción. Su conciencia en este hombre lo acusaba de forma permanente, hasta que no pudo manejar esta situación y se presentó a la comisaría, y ahí él informó que él había sustraído el dinero y fue detenido. De la misma manera, hay muchas personas que tienen una conciencia de pecado, y esta conciencia de pecado ha surgido en razón de haber quebrantado una norma, una ley, un reglamento. El pueblo judío, cuando pecaba, lo que hacían es inmediatamente en su mente ellos decían: el cordero. ¿Y por qué el cordero? El cordero era el que iba a sustituirlos a ellos. El cordero iba a aplacar la ira de Dios. Sobre el cordero iba a ser imputados sus pecados, iba a ser transferidos sus pecados. La solución a su problema de pecado era el cordero. Por eso es que los judíos decían el cordero. Ellos, cuando pecaban, llevaban su cordero ante el sacerdote. Y el sacerdote les decía: pon tu mano sobre el cordero. Y ellos ponían sus manos sobre el cordero, e inmediatamente al cordero era transferido sus pecados. Y después de esto, el mismo oferente sacrificaba al animal. Y de esa manera ellos salían con una justicia temporal, porque estos sacrificios eran solamente sombra de lo que iba a venir en la persona de Jesús. Jesús, cuando vino, Juan el Bautista lo vio y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el Cordero del sacrificio, y Él cargó con nuestros pecados. Por eso es que Pedro dice: ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Fue Jesús el que cargó el pecado tuyo y mío en la cruz. En Él fue transferido todos los pecados de la humanidad. Él llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Para los judíos era importante que cada vez que ellos pecaban, ellos inmediatamente decían que el cordero era la solución al problema de su pecado. Pero lo distintivo en esto era que esos sacrificios del Antiguo Testamento, el sacrificio de machos cabríos, toros, corderos, palominos, todos esos sí eran sacrificados por el pecado del pueblo de Israel, pero no podían quitar el pecado en sí, y tampoco podían estos sacrificios limpiar la conciencia de pecado. Por eso es que ya la carta de Hebreos, capítulo 10, versículo 1, dice: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, era solamente una sombra, no era la realidad, no era la esencia. La ley era una sombra de los bienes venideros, de las bendiciones que iban a venir, no la imagen misma de las cosas. Esta ley nunca puede, decía, hay algo que la ley nunca puede. ¿Y cuál es el versículo
1 dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. O sea, esos sacrificios no los podían limpiar de sus pecados a aquellos adoradores. Dice, esa ley nunca puede. Si hay algo que la ley no puede, es hacer perfectos a los que se acercan. Por eso es que ya más adelante, Hebreos 10:14 dice que Jesús con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea, solamente el sacrificio de Cristo puede limpiarnos de nuestros pecados. Y Juan el Bautista lo dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, eso lo dijo antes de que Jesús fuera a la cruz. Pero después de la cruz estamos viendo que Él ya quitó el pecado del mundo. Cosa que los sacrificios del antiguo pacto no podían quitar el pecado de los hombres. Solamente cubrían el pecado, pero no quitaban el pecado del hombre. No los podían hacer perfectos. Esos sacrificios solamente eran sombra de lo que iba a acontecer con la venida de Cristo. Dice, porque si estos sacrificios realmente los hacían perfectos, los limpiaban del pecado, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, dice el versículo 2, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Lo que ocurre es que estos sacrificios, como no quitaban el pecado del mundo, tampoco podían quitar la conciencia de pecado. Solamente el sacrificio de Cristo puede quitar la conciencia de pecado. Solamente el sacrificio de Cristo puede hacer posible que la sangre de Jesús limpie el pecado de los hombres. Por eso es que Juan dice que Él nos lavó con su sangre preciosa. Y cuando realmente entendemos este hecho grandioso, recién se puede eliminar la conciencia de pecado. Porque antiguamente en las prácticas judaizantes, los sacrificios que ofrecía el pueblo de Israel a Dios, las ofrendas, habían diferentes tipos de ofrenda. La ofrenda por el pecado era uno de ellos, donde le eran transferidos los pecados de los hombres al Cordero. Pero también había otra ofrenda que era el holocausto. Y en esta ofrenda se quemaba completamente el animal sacrificado. Y esto subía como olor fragante ante Dios. Y en ese acto le era imputado al hombre la justicia del Cordero. Le era transferido la justicia del Cordero al hombre. Y claro que en la ofrenda por el pecado el hombre le transfería el pecado al Cordero. Pero en la ofrenda del holocausto, el Cordero le transfería una justicia, le transfería una dignidad al oferente, al hombre que había pecado. Y así habían ofrendas por alimento y eran 5 clases de ofrendas, pero esto se resumió en una sola ofrenda que realizó nuestro Señor Jesucristo, la ofrenda única y perfecta. No hay otra ofrenda más que los hombres puedan ofrecer a Dios. Él fue ofrecido en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No hay mayor ofrenda que el sacrificio de Cristo. Se resumió en una única ofrenda que agradó a Dios. Nosotros debemos acudir a Dios tal como somos. Los hombres que vinieron a Jesús nunca se limpiaron de sus pecados. Nunca trataron de limpiarse. Primero voy a ordenar mi vida, primero voy a corregir mis problemas y de ahí me acercaré a Dios. Eso no habla las Escrituras. Tú tienes que venir a Dios tal como eres, sin limpiarte. Usted no puede ir a bañarse y limpiarse previamente. Algunos están tratando de limpiarse y luego bañarse. No. Usted ve, por ejemplo, la mujer pecadora que se acercó a Jesús con un jarro de alabastro y derramó ese perfume sobre los pies de Jesús. Era una mujer pecadora que el pueblo la despreciaba, se burlaba de ella. Esta mujer vino a Jesús
Jesús no le dijo, oye, mujer pecadora, ¿por qué vienes a mí? Yo soy el santo. Sino que le permitió a esta mujer acercarse, porque su sangre preciosa le iba a lavar de sus pecados ahí en la cruz. Y todas las personas que vinieron a Jesús en el relato de los evangelios, ninguno de ellos se limpió. Ninguno de ellos dijo, primero tengo que limpiar, primero tengo que hacer buenas acciones y solamente de esta manera seré aceptado delante de Él. Y los que vinieron tratando de mostrar una conducta íntegra, una buena moral, Cristo no aceptó esa forma de acercarse ante Él. El joven rico le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús le dijo, pero te falta una cosa. Este joven rico se jactó de haber cumplido la ley, pero Jesús le dijo, pero te falta una cosa. Y lo mismo ocurrió cuando el fariseo y el publicano entraron al templo. El fariseo también se jactó de cumplir la ley. Yo ayuno, yo diezmo, yo no soy como este hombre, no soy ladrón, no soy adúltero. Todas estas cosas demandaba la ley. Él se jactaba de la ley, pero el publicano miró el sacrificio de Cristo. No se examinó a sí mismo, él miró el sacrificio de Cristo y dijo, sé propicio, porque la palabra propicio tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Sé propicio a mí, pecador. Y cuando salieron del templo, el que salió, dice, justificado fue el publicano, no el que se jactó de cumplir la ley. Entonces, tienes que acudir a Cristo tal como eres. Acudimos a Cristo tal como somos. No necesitas limpiarte antes de poder tomar un baño, porque el baño es Cristo. Amén. El que te limpia es Cristo. Tú no puedes limpiarte con tus buenas acciones. No, solamente el sacrificio de Cristo te puede limpiar. Solamente el sacrificio de Cristo te puede hacer justo. La religión siempre te va a llevar a examinarte a ti mismo. Todas las religiones te enseñan eso. Cuando el judío pecaba, llevaba su cordero ante el sacerdote, y el sacerdote examinaba escrupulosamente al cordero. El sacerdote no miraba al oferente, no le decía, tú has pecado, tú tienes pecado. No, el sacerdote solamente examinaba al cordero y revisaba si el cordero tenía algún defecto, alguna mancha. Era importante para el sacerdote que sea el primogénito de las ovejas. Eso es lo que miraba el sacerdote, pero no miraba al que había cometido el pecado. Entonces la religión siempre te va a llevar a que tú te examines. En la Biblia David le dice a Dios, examíname, oh Dios. Una cosa es que tú te examines a ti mismo y otra cosa es que Dios te examine. Dios ahora, si Él te examina, lo va a hacer a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Y lo que va a ver en ti es santidad, justicia. Él no va a ver pecado, mancha. Él no va a ver defectos, Él no va a ver debilidades en ti, porque tú has sido colocado en el cuerpo de Cristo, y en ese cuerpo solamente está la justicia de Dios, la santidad. En ese cuerpo no hay pecado, en ese cuerpo no hay debilidades, no hay defectos, no hay manchas, porque ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. En Él está la salud, en Él está la vida, en Él está la justicia, en Él está la santidad. Cristo nos ha sido hecho, dice la carta de Corintios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo ahora es tu justicia, Cristo ahora es tu santidad, Cristo ahora es tu redentor. Aleluya. No tratemos de mirarnos a nosotros mismos. No estés tratando de examinarte a ti mismo,
porque a eso te lleva la religión, a que veas defectos, debilidades en ti. Tú tienes que saber que has sido colocado en el mismo cuerpo de Cristo. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Dios no te mira a ti fuera de su Hijo, te ve en Él. Tú eres ahora justicia de Dios en Cristo. Muchos están entendiendo mal el concepto de santidad, porque el sacrificio de Cristo ha eliminado la conciencia de pecado. La cruz elimina la conciencia de pecado. En la cruz Jesús llevó el pecado tuyo y mío, pero en la cruz, por un acto de su gracia, por haber creído en su Hijo, Él nos impartió una justicia. Tú debes estar seguro de que Dios te ha impartido una justicia y Dios ya no te ve como pecador. Él te ve como justo ante sus ojos. Él te ve sin debilidades. Él te ve sin pecado. Y en mérito al sacrificio de su Hijo Jesucristo es que Dios nos imparte una justicia que no te lo has ganado por tu integridad, fidelidad. Esto solamente por haber creído en el Señor Jesucristo es que Dios te imparte esa justicia. La justicia no tiene que ver con hacer lo correcto, sino con creer lo correcto. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, en el acto, Dios te imparte esa justicia. El concepto de santidad para muchos hoy en día es: las mujeres tienen que tener el pelo largo, no pintarse la boca, no usar pantalones, no ir a fiestas, no beber bebidas alcohólicas. O sea, eso es el concepto que muchos manejan de santidad, cuando son actos externos. La santidad es un acto interno, es una transformación interna. La santidad, en la definición en el griego, tiene que ver con estar separado para Dios. Y claro que el apóstol Pablo lo explica de esta manera. Dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, del poder de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Hemos sido separados para Dios, hemos sido apartados ya para Dios. Entonces, el concepto de santidad tiene que ver con la impartición de la naturaleza de Dios. Dios nos ha impartido su propia naturaleza. Y es esa la naturaleza de Él la que tiene que ser manifestada en nosotros. No son tus actos, es la misma vida de Dios obrando en ti. La santidad es un fruto del Espíritu. La santidad tiene que ver como resultado de haber sido perdonados nuestros pecados, haber sido justificado. Es el fruto de esto, la santidad. La santidad tiene que ver como resultado de haber sido perdonado y justificado. Es un fruto de la justicia, la santidad. Y claro que Pablo a la carta de los Corintios dice a la iglesia que está en Corintio, a los santificados. Nosotros ya hemos sido santificados, hemos sido apartados ya para Dios. Tenemos una santidad ya posicional. Tú eres santo, pero también dice a los llamados a ser santos. Corintios 1:1, llamados a ser santos. Eso ya habla de una santidad posicional que es espiritual, pero dice también llamados a ser santos. Esto está hablando ya de la parte almática. Y dentro de la parte almática, la santidad es un acto progresivo. Tú no puedes llegar a ser más justo de lo que ya eres, pero sí puedes ser más santo. O sea, claro, eres santo, pero puedes llegar a ser más santo porque la santidad es progresiva. Y solamente puedes llegar a ser más santo entendiendo la obra de la cruz. Entendiendo que en ese sacrificio Dios te impartió una justicia. Fuiste perdonado de tus pecados y Dios te impartió una justicia. Y que tú eres ahora justo ante los ojos de Dios.
eres justicia de Dios en Cristo. Y cuando tú vas conociendo esta verdad, lo que va a mostrarse en tu vida es esa justicia, es esa santidad, no por esfuerzo propio, no tratando de ser más obediente, más fiel a Dios, sino entendiendo que Dios te ha impartido una justicia que no te lo has ganado. Y cuando tú tomas conciencia de tu justicia en Cristo, lo que va a mostrarse es ese fruto de la santidad, es ese fruto de la justicia, de forma espontánea. No vas a hacer ningún esfuerzo por tratar de mostrar una vida santa, solamente entendiendo esta gran verdad que Dios en su Hijo Jesucristo te impartió una justicia. Entonces, la santidad es la impartición de esa naturaleza de Dios en tu vida, y que esta naturaleza de Dios va a hacer que tú vivas una vida santa. Una vida donde la misma gracia de Dios que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, o sea, la gracia es una persona, no es algo, es alguien. Pero esta gracia dice, nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Si hay algo que la gracia va a hacer en tu vida, es que te va a enseñar a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Es la gracia de Dios. Esta capacidad de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos no va a surgir de ti. Esto es un acto de Dios. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra de Dios. Nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente, dice la carta de Tito 2, 11 y 12. Es la misma gracia la que te va a llevar a renunciar, a decirle no a las cosas malas. Cuando tú miras la gracia de Dios, cuando entendemos la gracia de Dios, cuando crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, día a día, lo que vas a ver es que vas a tener la suficiencia del poder de la cruz para renunciar a la impiedad, a lo malo, a los deseos del mundo. Hay una fuerza que no surge de ti, esta fuerza viene de Dios. Y le vas a poder decir no al pecado. Y vas a ser libre de toda conciencia de pecado. La conciencia de pecado solamente está en aquellos que todavía no han entendido que Cristo los ha justificado. Por eso es que ya Hebreos capítulo 9, 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, que se ofreció a sí mismo, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Cuanto más la sangre de Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar de esa conciencia de pecado. Es la sangre de Jesús. No hay otra manera de limpiar esa conciencia de pecado sin la impartición de justicia, que es resultado de la obra de Cristo, que es resultado de la sangre preciosa que fue derramada ahí en la cruz, y esta sangre nos limpió de nuestros pecados. Y en razón de este sacrificio es que Dios nos imparte su justicia. Entonces, el creyente debe portar una conciencia ahora de justicia, no una conciencia de pecado, porque esta conciencia de pecado te va a llevar a la depresión, al sentimiento de culpa y condenación, va a provocar enfermedades en ti. Solamente el sacrificio de Cristo puede limpiarnos de esa conciencia de pecado. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo en tu corazón, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te agradezco por tu sacrificio por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por haberme mostrado tu amor ahí en la cruz.
Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. Cualquiera sea tu problema de salud, la obra de Cristo fue única y suficiente. En esa obra, Señor, solamente recibe la sanidad para tu cuerpo. Voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener y solamente lo recibo ahora mi sanidad en el nombre precioso de Jesús. Señor, te pedimos estos momentos por los que tienen problemas en el hígado, los riñones, problemas en sus vesículas, en sus páncreas, en la sangre, en las funciones cerebrales, la visión, audición, el tacto, problemas en su inmunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe ahora tu sanidad. Te declaramos sano, te declaro sano por la llaga de Cristo. Recíbelo en el nombre precioso de Jesús. Cualquier problema que no haya mencionado también, tú di por la sangre de Jesús, me declaro sano. Ahora, sana, ahora en el nombre precioso de Jesús. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.